es mucho mejor. Bogotá están haciendo algo. ¿Van a participar de o no? Bogotá, nosotros hoy en Bogotá estamos acompañando, hemos venido trabajando con Bogotá desde hace muchísimos años, desde la fundación de la empresa Metro de Bogotá. Inclusive nosotros acompañamos en la creación de los estatutos, acompañamos tanto a la alcaldía de Bogotá como al gobierno nacional en los procesos de algunas definiciones de los términos de referencia, o sea, la definición de tecnologías. De nuevo, aprendiendo de Medellín, que Bogotá pueda dar el salto. Hoy, por ejemplo, los metros en el mundo, desde el principio, cuando son líneas nuevas, se planifican como metros automáticos. Hoy en el mundo no se fabrica o no se construye, más bien, O sea, no líneas de llevan a metro, nadie. líneas de metro pesado con conductor. Normalmente no se hacen hoy en día. Las de nosotros todas son Sí, con todas lo tienen, pero en Bogotá, por ejemplo, es una línea de metro automático autónomos. como la hay ya en Barcelona, como está en construcción alguna en Madrid, hay en Londres, hay Ahí no van a operar. no, O no se ha definido. no es algo que se descarte. Lo que pasa es que el operador de Bogotá ya está contratado. Ok. Porque recordemos que Bogotá, al contrario de Medellín, es una concesión. Nosotros acá en Medellín operamos, como lo hacen empresas públicas de Medellín, que opera la red de acueducto, alcantarillado y energía. Nosotros, una empresa pública, como lo hacen empresas públicas, repito, opera el metro de Medellín. Somos nosotros. En Bogotá no es así. En Bogotá es una concesión a privados que tiene obviamente recursos de la ciudad y recursos del Estado durante 20 años, pero son privados los que van a operar el Metro de Bogotá. Ya. Entonces, es posible que los privados que van a operar el Metro de Bogotá en algún momento nos llamen a nosotros a que los A apoyemos. tercerizar. Pero ya ese contrato está, desde el principio está acordado porque incluye la construcción. La concesión es construcción y operación. Listo, Tomás, bienvenido a Hablemos de Raíz. Muchas gracias por la invitación. Sí, Muchas gracias. yo creo que arranquemos por que te presentes, que nos contés qué estás haciendo y de ahí yo ya te voy haciendo preguntas, ¿te parece? Con mucho gusto. Yo soy Tomás Elejalde, soy padre de familia. Tengo una hija de 17 años, Magdalena, mi esposa Lina. Estoy en Colombia hace 30 años. Digo eso porque hace 30 años estudiaba yo en Alemania, estudié ingeniería mecánica en Alemania. Viví allá 12 años. Pero Esa vos de fue mi acá fue. formación. Soy paisa, sí, yo no tengo ni mentalidad de migrante, ni tengo sangre extranjera tampoco, ¿no? Sí. Todos mis orígenes son de acá. Paisa a paisa. Inclusive la familia es de Oriente, la familia es de La Ceja, del Retiro de Río Negro. Sí. Y llevo entonces 30 años ¿Y estudiaste qué trabajando en el allá? metro. Ingeniería mecánica, Mecánica. sí señor. Llevas 30 años en el metro. 30 años llevo en el O metro. sea, Sí. arrancaste abajo y has ido creciendo en el metro. Es que menciono lo de Alemania porque a mí me trajeron de Alemania a trabajar en el metro. Digo yo me trajeron porque el gerente de aquel entonces, que me conocía y que yo tenía pues, contactos con Medellín porque nunca los perdí durante mi carrera, necesitó en ese momento de arranque del metro a alguien que hablara alemán, que conociera la cultura y que hiciera el puente cultural y técnico entre Porque el entre metro Alemania y es Colombia, porque el metro es tiene tecnología una alemana. tecnología alemana bastante fuerte en muchos de sus servicios y sus equipos. Entonces, en ese momento, el gerente de aquel entonces, Alberto Valencia, me trajo a Colombia directamente con un proceso De selección. de selección y un proceso con la Organización Mundial de Migraciones de Naciones Unidas de lo que llamaban antes cerebros fugados. Me devolvió para Colombia en un proceso muy bonito que agradezco mucho. Qué maravilla Sí, eso. señor. Eso deberíamos volverlo a hacer. Pues hombre, ojalá pudiéramos hacerlo mucho más. Vení, el metro, me acabas de hacer sentir súper viejo. Esto no me gustó. Hace 30 años, ¿qué era el metro? O sea, cuando te llamaron, ¿en qué estaban? ¿En el proceso de estructuración? ¿Ya estaban en la ejecución de obra? Estaba terminando la obra. Claro, es que como tan joven no estabas, seguramente no estaba ni en el mundo en ese momento. No, sí, pero, Estaba, o sea, te lo juro que no estaba, hubiera pensado que el metro tiene 30 años, pues. estaba terminada ya la obra. Estaba recién terminada la obra, ya se había construido. El metro se empezó a construir alrededor del año
85 más o menos, y para el año 95 que estoy hablando, ya se había terminado la obra y la ciudad se estaba Eso se preparando. paró un tiempo, ¿sí o Sí, no? estuvo 5 años, 4 años detenida. La obra era para 5 años y realmente al final duró 10 años, 85 al 95. Hubo una parálisis de 4 o 5 años por unos temas graves de De financiación. financiación. Entonces, que a propósito de esos temas graves de Siguen hoy financiación, siendo vigentes. no, ya hoy pues no vivimos ese momento y en ese momento esos problemas de financiación fueron lo que, esto es un pequeño paréntesis, fue lo que generó la denominada ley de metros. Ok. O sea, la ley de metro se crea para salvar la financiación del ¿Y metro qué de es la Medellín, ley que de está metros? parecida. Es la ley que permite que el gobierno nacional, que Colombia como país pueda cofinanciar en las distintas ciudades colombianas, pueda cofinanciar o pueda aportar hasta el 70% de lo que vale Es un construir un metro. máximo más, no necesariamente tiene que... Nada más y nada menos, la ley de metro fue lo que permitió que Bogotá pudiera hacer su metro cofinanciado con la nación. 70-30. 70 nación, 30, El distrito. 30 el distrito. Entonces te contaba que en ese momento el metro ya estaba terminada la obra y estaba haciéndose todo el reclutamiento de las personas que la íbamos a operar y mantener. El metro, el día a día, necesita pues un número importante de personas que estén al frente de los procesos y en ese momento se están empezando a vincular y a capacitar con personal extranjero, muchos de ellos alemanes. Una pregunta. Pues tú llegas cuando ya termina la obra, pero ¿cómo es esa historia ahí para atrás? O Uy, la sea, historia es bien. ¿quién planeó eso? ¿Por qué un metro en Medellín? ¿Por qué fue la No, qué primera? pregunta tan importante la que haces ahí, porque, ¿Cuántos años porque, duró esa porque es que planeación? Y luego, las cosas a nosotros se nos olvidan y quien, por ahí dicen pues muchos pensadores importantes que no conoce la historia, está obligado a repetirla y uno agregaría a repetir errores. Precisamente conocer la historia le permite a uno lo que es hoy válido y que sigue siendo y seguirá siendo, que es el mejoramiento continuo, o sea, de la experiencia, aprender y seguir para adelante. Entonces, el metro, imagínate que se concibe en Medellín desde los años 40, se no, joda. concibe desde 1940, o sea, desde el siglo pasado, la década de los 40, se concibe por parte de los pensadores de aquel momento, los planificadores de aquel momento, con asesoría de grandes planificadores europeos, franceses y austríacos, si no estoy mal. Se concibe que haya reservas de terreno a lo largo del río Medellín, o sea, la famosa franja de 60 metros desde el eje del río al lado y lado, que hoy permite tener la movilidad que tenemos en Medellín, así tengan las limitaciones que haya. Pero Sí. la avenida regional y la autopista existen porque desde los años 40 se reservaron esas franjas y en esas franjas también está construido el metro. O sea, desde ese momento se pensó que teníamos que tener un sistema de transporte masivo. Y tú sabes que nosotros aquí en la región siempre hemos propendido por trabajar conjuntamente los gremios, la industria privada con las instituciones públicas. Entonces ya hacia más adelante, hacia los años 60, se empieza ya a gestar realmente la necesidad de, después de que empiezan a haber ya problemas pues de congestión, ya que los buses no son suficientes, esos buses que llegan después de la Segunda Guerra Mundial, que llegan un montón de chasis que aquí se carrozan. Realmente los buses de escalera surgen así, porque llegan un montón de chasis sin carrozar desde Estados Unidos. Aparecen los buses de escalera, aparecen luego los transportes públicos, se congestionan las ciudades. Y en la década de los 60 pensamos acá realmente que era necesario seguir el camino de otras grandes ciudades en el mundo, es hacer un metro. Y se aprovecha esa reserva para hacer las primeras planeaciones de una línea norte-sur que conecte todo el valle. Eh, Así nació el metro hace mucho tiempo. te hago una pregunta. Pues en el 40, eso es en la porra, pero gente muy visionaria. Es que Muchísimo. he tenido como la posibilidad de reunirme con grandes empresarios acá y con gente que ha vivido esa historia de desarrollo, pues gente que ya me lleva 30 años. Y le da a uno la impresión que había un tejido empresarial y una visión de futuro mucho más amplia antes. Entonces veía uno la creación de grandes grupos empresariales y otras cosas que hoy no las vemos igual, o por lo menos no tenemos el conocimiento. Esa, ¿Mm? esa creación, pues es que para el 40 uno pensar en un metro, hoy ustedes van como con esa misma visión, o sea, ustedes
el sistema de transporte de una ciudad de Medellín está pensando a 100 años. Hay unos retos, hay unos cambios tecnológicos gigantescos. Hoy todavía seguimos teniendo esa visión. Viene la Sí. autonomía de los vehículos, estamos haciendo algo. Te lo voy a decir por una cuestión súper sencilla. Te lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo. Se va uno para Europa. No dominas el idioma en muchos casos, no conoces las ciudades, entras a un Google Maps y en 2 segundos tenés todo el Ujú. sistema de transporte Tal cual, en el celular, tal cual. desde buses, taxis, lo que quieras. Mm. Entonces yo dije, pues yo tengo carro acá, entonces yo no soy usuario de transporte público. Pero llegué un día y dije, yo debería ser usuario de transporte público. Cogí un bus en años, me meto a Google Maps y busco transporte público. No aparece nada, solo Uber Y y metro también. no lo vi. No, metro sí Está, está. está, pero es un sistema integrado. Debería. Entonces, desde cosas tan sencillas como esas que uno da por hecho que ya existen en el mundo, a pues esa misma visión de largo plazo, cuántos cables hay proyectados, o vamos a hacer más túneles con el Valle de San Mm, Nicolás, mm. o vamos a hacer un tren rápido Medellín-Bogotá, o cómo vamos a unir el Urabá a, no sé. ¿Estamos teniendo la misma Sí, visión sí. o ese sentimiento que Yo, tengo se está yo diría que afortunadamente sí, afortunadamente conservamos esa visión, conservamos la idea de pensar en el futuro y ver hacia el futuro. De hecho, nosotros tenemos un plan rector que se llama así, Confianza en el futuro. Nuestro plan rector que fue establecido después de que superamos esa etapa inicial de la operación, de iniciar la operación en el año 2004. Ya en ese momento teníamos un poquito más de estabilidad en la operación, y pensando en el futuro, armamos ese plan rector que tiene unos ciclos de actualización cada 5 años. Pero efectivamente, ese plan rector que tenemos tiene esa visión, tiene una visión de un número que se corrige cada vez, pero en este momento tiene alrededor de unos 18 corredores futuros, en diferente estado de avance de estudios, que precisamente tienen lo que acabas de mencionar, conexiones regionales. Por ejemplo, la primera que se nos ocurre y la más importante es acabar de conectar el Valle Aburrá, los 10 municipios del Valle Aburrá, desde Barbosa hasta Caldas, y por eso nacen proyectos como el Tren del Río, que además son la cuota inicial para poder conectarnos con una red ferroviaria hasta Puerto Berrío y eventualmente a los puertos de Urabá o los puertos de el Caribe colombiano o el Pacífico después de Caldas hacia el sur a través del eje cafetero. Entonces, esos proyectos, así como otros proyectos ya de cobertura urbana que tejen la red, que acaban de tejer la red para que esa red sea cada vez más fuerte, porque nos falta mucho. Lo que tú acabas de decir es cierto. O sea, la red nuestra todavía no soluciona todas las necesidades que se requieren en movilidad para que el transporte público realmente sea una solución que cubra mucho más. Hoy el transporte público está cubriendo alrededor de entre un 50 y un 55% de las necesidades de transporte, en la red metro. Y todo el No, resto, espera, y todo el resto. ahí me perdí. El transporte público, El transporte público cubre más o menos el transporte público del metro es la mitad del transporte es la público de la mitad del ciudad. transporte público de la ciudad. Ok, O ¿y sea, qué porcentaje de la para población? que el transporte público sea totalmente integrado y sea mucho más atractivo, así como tú dices, y aparezca en Google y sea realmente una solución que lo lleve a uno a no querer tener carro, como es en otras partes del mundo, el transporte público integrado debería ser El del 100%. 100% del transporte público. Hoy, el transporte público integrado es más o menos el 50%, que es una buena proporción. Mirando a otras ciudades latinoamericanas, otras ciudades colombianas, nosotros estamos muy bien frente a eso, pero estamos muy mal frente a las grandes ciudades del mundo, en donde de verdad el 100% del transporte público tiene una misma tarifa, tiene una misma planeación, tiene posibilidad de hacer transbordos permanentes en los diferentes modos. Nosotros hemos avanzado muchísimo, Hay un dicho que pero no hemos llegado a lo óptimo. yo Nos falta mucho trabajo. creo que me lo decía Enrique Peñalosa, y es que en los países ricos los ricos montan en transporte público. Eh, de, Mm, de hecho, claro, pero eso no, uno sale a montar en transporte Eso, público. él lo repite porque realmente eso es una máxima de la UITP, Ah, de ok. la Unión Internacional de Transportadores Públicos. Vive de esa filosofía que realmente el transporte público es incluyente 100%, o sea, es para todas las clases sociales. Pero cuando uno habla del sistema metro, por ejemplo,
voy a decir desde la ignorancia, entonces cualquier cosa puedo meter las patas, pero siente uno que excluyen a los ricos. Mm, O sea, si uno cogiera un mapa de dónde está la mayor concentración de vehículo por, particular, porque no ha llegado la red a la zona donde viven los estratos alto, 5, 6, que son 4, los que 5, generan 6. carros. Y vamos en esa dirección de poner la red al servicio de todos los ciudadanos. Hoy, la red que tenemos en Medellín es una red que le sirve en un 91% a los estratos 1, 2 y 3. Vamos a decir 0, 1, 2 y 3. El 91% de nuestros viajeros son de esas, digamos, las personas más necesitadas y de menores ingresos y que tienen menos posibilidad de acceder a un transporte privado. Esa es nuestra base de personas Pero movilizadas. uno por calidad de vida de ¿Por qué? Medellín, No porque la gente no quiera viajar en metro acá, el estrato 5 o 6 no quiera viajar en metro, sino porque no tenemos la red no tenemos todavía la con esa red. O sea, cobertura. Entonces, nuestro plan rector, hasta ahora, que desde el principio ha tenido esa visión y siempre hemos tenido, por ejemplo, corredores por las transversales, corredores por la 10, el corredor de la 80 es un corredor que cubre lo que uno más llamaría clase media, estrato 3, 4. Es un corredor que ya pero empieza a dar esos pasos. es- Pero ¿qué pasa? Que es que los gobernantes, que son quienes ponen los recursos para la creación de la red, por obvias razones, por unos temas de equidad sobre todo, han preferido empezar, y eso está muy bien, por aquellas líneas de transporte como los metrocables, como el tranvía de Ayacucho, etcétera, que cubren más los estratos más bajos de la población. Entonces, es una evolución natural que pero se viene espérate, a ver dando, si te pero entiendo. tenemos que llegar allá donde tú A dices. ver si te entendí. Entonces, por ejemplo, la 10 y las transversales tienen una proyección de un sistema de transporte integrado. O La sea, avenida hoy no hay 34. nada. Hoy no hay nada construido, pero en el plan rector Sí y en lo procesos tendría. de avance de estudio para concretar dineros, concretar cuánto cuesta, concretar los modelos financieros de cómo se pudieran ejecutar esos proyectos a futuro, están esos trazados. Lo que pasa es que el plan rector del metro es al 2050, lo que hablábamos al principio. Hombre, visión de futuro. El plan rector de confianza en el futuro que tenemos hoy tiene una visión del 2050, revisable inclusive cada 5 años, como te acabo de Y mencionar. ahí hay 18 proyectos. Creo que son 18, pero es posible que entren y salgan Y se más cumple. proyectos. Hasta el momento, te enumero algunos. El Metrocable a Santo Domingo, desde un principio estuvo en ese plan. Las líneas de lo que hoy se llama el Metro Plus también estaban en ese plan. El tranvía de Ayacucho estaba en ese plan. El Metrocable a La Aurora, el Metrocable el tranvía de Ayacucho y los Metrocables al Cerro Pan de Azúcar y a Villa y a lo que es la zona de Villasierra. Todos esos corredores que he estado mencionando y Han que se sido parte del ejecutaron plan han rector. sido parte siempre del plan rector del metro. Hace 30 años se entregaban cuántas líneas, una o dos. Hace 30 años se entregaron 2 líneas de metro. Y hoy cuántas Hoy tenemos 12 líneas. eso incluye Incluye los cables buses, los y cabos y buses. los tranvías. 12 líneas en 30 años, o sea que están entregando una línea más o menos cada 3 años. Más o menos, ojalá pudiéramos mejorar ese ritmo, porque Al- de verdad que la ciudad lo necesita. no, claro. Lo que pasa es que esto es costoso. Lo que pasa es que yo también ahí tengo una posición técnicamente controvertible, seguro, pero una posición que me parece muy bien sustentada y es que es más costoso no tener la red que tenerla. ¿Por qué? Porque mira, nosotros hacemos un cálculo de qué aporta esa red que tiene sus limitaciones. Esa red de 12 líneas, ¿qué aporta el Valle de Aburrá hoy en términos de reducción de congestión, reducción de accidentalidad, ahorro de tiempo, en descarbonización? Aporta 6.23 billones de pesos en un año en beneficios. Y ¿Cómo se mide eso? eso se mide haciéndonos de cuenta que no existiera el metro y haciendo una comparación de escenarios. O sea, haz de cuenta que el metro no existe y que tú tienes que movilizar en el Valle de Aburrá 308 millones de viajes al año en tecnologías convencionales. O sea, que los 308 millones de personas que hoy se mueven en el Van metro, a en la pagar tranvía, gasolina, van a pagar mantenimiento. gasolina, se van a accidentar, se van a chocar, van a generar enfermedades ¿Y cómo? cardiorrespiratorias, van a consumir diésel y gasolina y van a generar contaminación ¿Y cómo? y carbono Te en el entiendo aire. el estudio Entonces uno compara esos dos escenarios teórico. y la diferencia, muy bien sustentada con aseguradoras, con secretarías de salud, con certificación del ICONTEC y con vigilancia de la banca multilateral,
porque el BID, el Banco Mundial saben hacer ese tipo de cálculos, esos son cifras reales. O sea, da que la diferencia de escenarios con y sin metro en un año significa 6.23 billones de pesos para el año 2024 en Bajo el Valle esa, de Aburrá. bajo esa teoría, Bajo esa teoría, es más, uno debería invertir es 6 más caro. billones de Claro, pesos esa es la en sistema de conclusión. Esa es la transporte. conclusión. Pero me falta una pata y es, te entiendo perfecto, 6 billones. ¿Cómo los monetizo? En otras palabras, alguien se lo está ahorrando. ¿Cómo Tienes hago toda para la razón. cogerle a la gente 6 billones y meterlos al sistema metro? Tienes toda la razón. Eso es un proceso de monetización indirecto, muy complejo de llegar a él. Es solo el Estado puede eventualmente monetizar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, es que muchas veces la monetización se da no porque entren los recursos, sino porque no salen. O sea, aquí estamos hablando de ahorros reales. No, yo estoy seguro Estamos que hablando de ahorros reales. Por ejemplo, el sistema de salud se ahorra una torre un hospital de 5 pisos de alta complejidad todos los años. Eso es lo que vale, eso es lo que vale los no, te aseguro que en gasolina, Eso es lo que vale. En gasolina son 47 millones de galones de diésel. Lo que pasa es que tú tienes toda la razón. Monetizarlo es de una manera muy indirecta a través de impuestos, a través de ahorros del Estado. Son inversiones que hace el Estado, una inversión que hace el Estado precisamente para evitar costos sociales y un municipio económicos como Medellín no ambientales. tiene esa capacidad de inversión, ¿o sí? Sí, la tiene, la Entonces, ¿qué tiene, falta? la tiene. Pues porque ayer ¿con quién estaba reunido? Ayer teníamos La tiene, pero no para hacerlo en un año, o sea, la tiene para hacerlo en el tiempo. Eso es un tema que se construye poco a poco, como hemos venido haciéndolo. Ahora, en un ritmo de una línea cada 3 años, una línea cada 2 años, tú tienes toda la razón. Ojalá fuera más rápido, como Madrid. Madrid logró hacer en 5 años alrededor de 8 líneas. Eso requiere unas decisiones también políticas es un tema, importantes. al final es Sí. muy de voluntad. También, claro que sí, de convencimiento, de voluntad. Muchas veces esas voluntades se logran es por una presión importante, ya sea por el medio ambiente. Lo que estamos viviendo ahora con el cambio climático nos tiene que llevar a tomar decisiones, por No, ejemplo. yo solo te digo, yo veo la Avenida del Poblado en semana Esos temas, los y, temas de congestión. y después la veo el domingo y yo digo, el mundo perfecto solo tendría transporte público y el carro sería un delito tener un carro. Pues porque, En muchas ciudades del mundo se ha llegado a ese punto. y yo creo que Medellín por mucho tiempo venía haciendo una tarea interesante, no sé en qué está hoy, de ciclovías, de peatonalización de calles, y eso es una ciudad mucho Yo, más agradable. yo voy a decir algo que me parece importante que no se nos puede olvidar, porque, insisto, la historia nos enseña, la historia nos permite el mejoramiento continuo. Nosotros hoy tenemos en muchos frentes y en muchas partes del mundo, digámoslo así, concretamente en Medellín, tenemos eventualmente atrasos en inversiones, pero es que no se nos puede olvidar que acabamos de salir de una pandemia. El metro, por ejemplo, en la pandemia sufrió con un hueco de casi 800.000 millones de pesos que tuvimos que llenar y hemos venido llenando afortunadamente. Entonces, esos huecos nos hacen que esa ecuación para poder tener suficientes recursos para monetizar, para poder acelerar el ritmo de construcción, de inversión en infraestructura, pues sea un poco duro, sea un poco difícil. Pero yo creo que sí tenemos la posibilidad, sí tenemos los recursos y nos tenemos que desatrasar. Pero también hay otra cosa, o sea, mecanismos debe haber muchos, te voy a explicar. Por ejemplo, si vos me metes sistemas de transporte público importantes y yo puedo dejar de, como solo como constructor de hacer parqueaderos, tengo ahorros significativos que podría dedicar al pago de obligaciones urbanísticas Sí. y a tener mayor densidad. Tendría que cambiar el POT, Claro, pero si ustedes me dan mayor densidad, y aquí hay un tema que tú conoces a perfección y has trabajado en eso. Y es que tenemos que dejar también de pensar en la planeación urbana como la planeación solamente de un POT en el sentido de que yo regulo la forma de ocupación del territorio y el uso del suelo. No se puede seguir pensando solo de esa manera, porque hoy la teoría nos indica que tenemos que juntar la planeación de la movilidad y tal vez no solo la movilidad, sino los recursos y la infraestructura urbana en términos de servicios públicos, energía, acueducto, muchas cosas, pero en particular la movilidad, porque allí es donde tengo yo los flujos de personas. Hay que juntar la planeación de la movilidad y la planeación urbana en un mismo proceso que se llama desarrollo orientado al transporte, DOT. DOT. Y ese es Eso el es, una, futuro del eso desarrollo es una inmobiliario. filosofía nueva, no tan nueva. De hecho, eso ya lleva varios años trabajándose y las ciudades europeas nos enseñan mucho de eso.
esas ciudades en las que primero se construye una línea de metro y el mismo metro, a través de las relaciones que tiene por ser empresa estatal con la ciudad, desarrolla los barrios alrededor de las estaciones. Ese modelo ya está inventado y fue inventado exitosamente en Asia. Y nosotros tenemos que llegar a que la planeación urbana POT y la planeación de los 18 o 20 corredores que tienen las ciudades, y no solamente los de transporte masivo, sino todas las grandes avenidas, las grandes vías, toda esa planeación de movilidad se haga en conjunto con la planeación territorial. Y ahí es donde la planeación territorial puede ayudar y apalancar y monetizar. Algunos elementos sirven para monetizar, para poder financiar ¿qué? La construcción de una estación o la mejora de una estación o la línea o una línea de metrocable a través de la captura de valor, que no sea más costosa para el inversionista privado que hace las edificaciones, sino que el aprovechamiento de esas capturas de valor, algunas rutas muy lucrativas que eventualmente pudieran dar un buen nivel de ingresos y sostener, por ejemplo, la inversión en vehículos, Ujú. pero nunca la inversión en En infraestructura. la construcción de O la sea, ese es infraestructura. uno de esos sectores que necesitan Siempre, la mano del Estado. siempre lo necesitará, porque es que no podemos, por ejemplo, pretender, y vuelvo al caso Medellín, que los estratos 1, 2 y 3 paguen, por ejemplo, lo que vale construir el metro del 80, o que el estrato 1, 2 y 3 pague lo que O sea, vale eso nunca construir un cierra. cable. Eso nunca ha sido posible en ninguna parte del mundo y eso nunca cierra. O sea, lo que doña María paga en Santo Domingo por su viaje al centro de la ciudad todos los días, nunca será suficiente para yo poder ahorrar y construir un metrocable. Eso es una tarifa social Ahí sí le que toca al Estado. alcanza eventualmente para cubrir parcial o totalmente los costos operativos, la energía, el personal, el mantenimiento, pero pare de contar, no para construir la estación, construir Pero, y cambiar los... pero como concepto general, ahí sí es la función del Estado. Vamos a hacer una vaca entre Claro, todos claro. porque hay un beneficio para la ¿Por sociedad. qué? Porque como Estado nos estamos ahorrando 6.23 billones de pesos en el caso concreto de Medellín todos los años. Me explicaban en algún momento que la inversión en esa infraestructura tiene una cosa, y es que no necesariamente mayor inversión significa un crecimiento similar en la facturación, porque como son sistemas integrados, tú creas 4 o 5 líneas más, te Sí, vale un señor. montón de Sí, plata señor. y es la misma gente. Sí, señor. Simplemente que tiene mayor. Y te doy un ejemplo. Nosotros empezamos con alrededor de unos 35 kilómetros, 32, 35 kilómetros de red en el año 95. Dos líneas de metro, la línea A y la línea B. Hoy tenemos, creo que son 84 kilómetros de red integrada y, y la tarifa, si tú la proyectas desde el año 95 a hoy, no ha dado saltos incrementales, no ha dado saltos incrementales porque ha habido crecimiento de la red. Eso es lo que tú acabas de mencionar. Es una red mucho más grande, mucho más amplia, mucho más poderosa, todavía insuficiente, porque ojalá fueran muchos kilómetros más, pero la gran ventaja de esas redes integradas es que tienen un solo cobro, El metro de los 80 son que 13 kilómetros. 13 kilómetros y medio casi. Suena poquito el crecimiento en 30 años. O sea, arrancaron con 35 y han subido a 84. Lo que pasa es que no estamos contando la capilaridad. ¿Qué ¿Qué significa quiero eso? decir la capilaridad? Que hay muchas rutas integradas que Los van a la buses. estación. Esos kilómetros de rutas integradas no los estamos contando ahí. Y eso es Y esos fundamental, son nuevos. pero Y eso esos sí hay que son tenerlo en nuevos. cuenta en Sí, esos yo estoy, números. yo estoy contando allí las troncales, digamos, las líneas principales, cuando hay una línea de metro, una línea de tranvía, una línea de metro ligero. Esos 13 kilómetros del metro del 80, Pero el por ejemplo. sistema funciona Pero, por esa. pero la capilaridad de la ruta que va a los barrios y que también es integrada, por ejemplo, que da toda la vuelta y que son 10 kilómetros más, esa todavía no la estamos contando ahí. Ok. ¿El metro del 80 en qué va? El metro del 80 lleva un avance del 36% como proyecto. Eso es un avance que ya supera una tercera parte. O sea, es una El de tercera Bogotá va al parte. 50. El de Bogotá va en el 54%, escuché la semana pasada. ¿Arrancaron como Y paralelo o no? es que son dos obras muy diferentes y son dos obras muy distintas. Nosotros alcanzamos mucho más tarde, nos arrancamos mucho más tarde que Bogotá. Esto es más pequeño. Es mucho más pequeño y ¿Bogotá son cuántos kilómetros? Bogotá son 25, entre 20 y 25 estaciones y pueden ser unos 28, 30 kilómetros. O sea, la diferencia pues no está solamente en el kilometraje, sino en la cantidad de obra.
O sea, estamos hablando en Bogotá de un viaducto que tiene una inversión y una cantidad de obra importante. Acá nosotros estamos hablando de un sistema que va por el separador central del 80. ¿Y qué sistema es? El de Bogotá, El de acá. el nuestro es lo que se ¿Tranvía o eso es denomina qué? metro ligero. ¿Por qué no se llama tranvía? Porque no va por la calle. El tranvía, como en Ayacucho, va por la calle y comparte la vía con el peatón y tiene muchísimos cruces en donde a nivel pasan los vehículos. En el metro 80 vamos a tener por lo menos el 70-75% del recorrido separado, o sea, exclusivo, segregado por el separador central de la avenida 80. O sea que uno no va a Y poder por pasar por el eso separador no va a caminando. poder pasar uno por el separador, como hoy tampoco lo podría hacer. Hoy la 80 no se debe cruzar sin unos sitios específicos y así va a conservarse la movilidad. Y eso Se va permite a más mejorar. velocidad. Y eso permite ya velocidades más altas, vehículos más grandes, mayor capacidad y por eso no se llama tranvía, sino se llama metro ligero. Hay muchísimas ciudades del mundo, medianas y grandes, que tienen líneas de este tipo, de una mediana capacidad. No es una capacidad tan grande como la de un metro pesado, como Bogotá o la línea A o la línea B nuestra, que tienen capacidades de hasta 60.000 pasajeros por hora sentido o más, sino que aquí estamos hablando de capacidades de alrededor de 24.000 pasajeros por hora sentido, pero es un complemento de la red muy importante. Esta línea A y B están muy colapsadas en horas pico, ¿sí o no? Eh, están llegando a unos límites que nos ocupan, que nos llevan por ejemplo, hacer inversiones. La línea Pero es un tiene tema de más número de trenes. hasta cierto O eso punto, se llega un momento en que ya no caen más trenes. sí, pero todavía no. Ok. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos comprando 13 trenes más para la línea A. Estos son aumentos del 18-20% de la capacidad. Eso es mucha plata. 13 trenes Los más. 13 trenes valen 560.000 millones de pesos. No jodas. Sí, señor. Sí, señor. Eso suena absurdo. Es un Sí, es que lo que pasa, carrito. sí, pero lo que pasa es que un tren, pues además de que puede transportar hasta entre 1.800 y 2.000 personas de 3 coches, un tren dura fácilmente dura 40-50 años. Cuando Eso. un bus a los 15 años sí o sí tienes que cambiarlo. Entonces, no hay comparación. Yo tampoco puedo comparar, por ejemplo, lo que vale un tren con lo que vale un barco, con lo que vale un Sí, avión. de acuerdo. Las tecnologías son totalmente distintas. Hoy el proyecto más Pero importante. sí suena así. Sí, suena muy loco. Suena muy loco. Muy impresionante. Pero hay una bonita noticia y eso es algo muy inspirador y muy importante que todos lo sepamos. Logramos, a través de la capitalización del conocimiento de estos últimos 30 años y una gran experiencia de precisamente modernización de flota para darles 25 años más. Recuerda, los trenes que hoy tenemos, Ya tiene compramos 30, le ya quedan 10 años. no, ya cumplieron los 30, pero ya los modernizamos. A pesar de que tienen 30 años originalmente, ya los modernizamos y les invertimos $500 million para que duren 25 años más. Uno Pues ve ya por están modernos, pero con esa experiencia que tuvimos de modernizar los trenes, logramos que los nuevos 13 trenes se ensamblen en Medellín. Ah, qué bueno. Se van a ensamblar en Bello, concretamente en nuestros talleres de Bello. Entonces van a llegar las piezas de muchas partes del mundo, vienen muchas de Europa, algunas piezas vienen de México, de Asia, y se va a hacer el ensamblaje final aquí en Bello, igual como lo hace Renault con los sofás en Y Envigado. entonces nosotros podríamos empezar a ensamblar trenes para el resto de América Latina. No, porque los trenes, igual la diferencia también con los trenes radica en que los trenes no se hacen para ponerlo en un concesionario y yo quiero este y lo compro, no. Son a la medida Siempre son siempre. a la medida y a pedido. Entonces, en la medida que haya un proyecto en donde la cadena de ensamblaje de Medellín pueda aportar valor, seguro que estaremos ahí. Tomás, en algún momento, pues no recuerdo bien la historia, pero se hablaba de metro para el Valle de San Nicolás. Se Eso, sigue hablando. ¿y eso es un proyecto sigue del hablando. metro de Medellín o es un proyecto Es un proyecto regional, es un proyecto que involucra a la gobernación también y es un proyecto que es el deber ser, conectar el aeropuerto internacional con el centro urbano y con el transporte público masivo del Valle de Aburrá. Es algo que se tiene que hacer, es algo que está en el plan rector del metro desde el año 2006. Hoy tenemos un primer avance en ese sentido y es a través de las integraciones con Tarifa, con servicios de buses que van por el túnel, que están integrados a la estación Exposiciones. Una siguiente fase sería un corredor exclusivo, que estamos estudiándolo,
Eventualmente se conoce el término también como people mover, o sea, un vehículo más ligero que no es un tranvía. Puede parecerse más a un monorriel o algo. No sé si algunos han estado en Madrid y han viajado de la T4, satélite a la T4, por debajo de la tierra hay un vehículo que es autónomo, que no tiene conductor, que va Que es lo mismo en los guiado, parques en Estados Unidos. exactamente lo mismo. Un Y ese vehículo, sería un para ir vehículo de donde, del dedicado. aeropuerto a Medellín. Posiblemente para ir de algo así como la estación Exposiciones o la zona de San Diego o la estación Industriales, ir directamente a las glorietas del aeropuerto, primera terminal o segunda terminal que está en proceso pues de planeación y de futura construcción. La terminal 2 del aeropuerto José María Córdoba con la segunda pista, ya estamos previendo con esa visión de futuro cuáles serían los recorridos que debe tener a futuro ese sistema de transporte de carril exclusivo y de viaje exclusivo desde Medellín hasta Y ese Río Negro. posible monorriel todavía no hay un diseño. No. Nosotros Eso es una idea. tenemos trazados que estamos estudiando. Esos son procesos que toman todavía otras fases. El diseño propiamente se logra ya en una etapa O sea, ese en proyecto donde está tenemos como, ya como factibilidad. cuando se sentaron en el 40 a pensar el metro del Yo 85, creo que 90. más adelante. Está más Yo adelante. creo que más adelante, sí, no tan lejos. Porque también hablaban de que ese metro llegaba ahí al aeropuerto y cogía hacia Rigo. Ujú. Y de Rigo se metía por ahí por algún lado hacia Sí, porque es que Barro Blanco claro, y porque es Río que Negro. el Oriente tiene que pensar ya desde hoy, como lo hicimos ahí sí en el 40, tiene que pensar ya desde hoy ¿Por en dónde va los ahí? corredores de transporte masivo que van a tener para que conecten Río Negro con La Ceja, con el Carmen, etcétera, con el Retiro, para conectar los centros urbanos en el Valle de San Nicolás. Eso debería tener también una red de transporte público. El tren de cercanías en que está, que se habló mucho. Creo Él que lo mencionaba ahora, es lo que ha tenido muchos nombres. A mí me gusta mucho el nombre de línea F. línea F. La línea F es la que más me gusta a mí porque ese es el bautizo que hicimos desde el metro. Pero eso ha tenido muchos nombres. Realmente eso se ha llamado tren multipropósito, tren mixto, tren de cercanías, Que servía tren para del llevar hasta la río. basura. Tren de Y eso ha tenido muchos nombres y lo interesante es que siempre ha sido el mismo proyecto, que es una línea compatible con el metro que refuerce la línea en la zona central del Valle de Aburrá y que en las zonas extremo del Valle de Aburrá, Caldas Barbosa, funcione como un tren de cercanías. ¿Qué es un tren de cercanías? Hagámonos de cuenta, un vehículo como el metro, igual, prácticamente igual, pero las estaciones no están a 500 metros, no están a están 300 a 4 metros o como 5 está, kilómetros. exactamente, como está la estación San Antonio de la estación Parque Berrío, que tú la ves. No, las estaciones no están así, sino que en un tren de cercanías las estaciones están a 5 kilómetros, a 4 kilómetros, a 8 kilómetros y están conectando centros urbanos en un perímetro de Y ese proyecto, entonces, cuando llega a de Medellín, una zona más grande. pasa por un riel distinto al metro. Correcto. Cuando atraviesa Medellín, pasa por un riel distinto al del metro, por una vía paralela a la línea A, compatible, eso sí, con la línea A, la misma energía, la misma ancho de trocha, los mismos gáleos, se llama eso, mismo perímetro del tren. Y lo que hace eso es que nos da mayor capacidad de la línea A y nos da una alternativa también, una alternativa adicional de circulación cuando eventualmente se pueda presentar algún problema. A ver si alguien de pronto también recuerda, por ejemplo, en Nueva York existen una red de metro que es muy densa, muy grande y muy densa, y hay algunas estaciones en donde uno no ve 2 vías de metro, sino que uno ve hasta 4 y 6 vías de metro, Sí. porque están los llamados expresos, están los trenes que paran en algunas estaciones y en otras no. Al final nosotros eso no lo tenemos acá. Nosotros en Medellín tenemos en la línea sí o sí que parar en todas las estaciones. Ese proyecto va a arrancar ahora en el mediano plazo. No, a ver, ese proyecto todavía requiere cierre financiero. No tenemos la fecha de arranque de obra porque tenemos primero lo Pero está, primero. o sea, si tuvieran cierre hoy podrían arrancar, ya están en el Ah, no, negocio. si tuviéramos cierre financiero deberíamos de poder Ya arrancar. están Sí. los diseños, pues, Pues hay unos diseños, lo que se llama en ingeniería fase 2 con un grado de avance importante. Lo primero que se hace cuando se arranca, entre comillas, la obra es que se contratan los diseños de detalle. O sea, yo sé dónde está la estación, sé qué vehículo va a tener, sé por dónde voy a viajar, pero exactamente cómo va a estar revocada la estación y qué tan alta o tan bajita va a ser,
el techo de la estación. Esos detalles Todavía no eventualmente está. no se tienen, pero eso es lo último que se hace con el diseño detalle. Y existiendo la ley de metros, ¿no debería hoy ser ese un proyecto prioritario? Yo pienso O que ese ese todavía proyecto, no. yo pienso que ese proyecto necesita, para el cierre financiero, por sus costos, necesita varias condiciones que se tienen que juntar y que eso es lo que hace la dificultad del cierre financiero. Primero, ojalá fuera un proyecto vía APP, o sea, una asociación público-privada con carga, o sea, un tren mixto, que yo por ahí, por esa vía férrea, pueda pasar en un futuro un tren de contenedores o hoy un tren de basuras que va desde Caribe, donde está el acopio de basuras del área metropolitana, y a propósito de casi 40 municipios alrededor de Medellín, que se recogen las basuras en la pradera. Ese acopio se puede hacer en una zona más central, trasvasar a un ferrocarril y llegar a la pradera de una manera más ecológica, de una manera más rápida, inclusive llegar a la pradera, Y eso genera no a tanta depositar, plata. no a depositar la basura en un vaso, sino mirar si eventualmente podemos generar energía con la basura. Generar energía con la basura es algo que se usa en muchas partes del mundo. Y una Y eso pregunta. puede estar, y ahí voy a lo que estás preguntando de los costos, eso puede estar en un proceso de APP, de asociación público-privada, en donde nos ayude a pagar esa infraestructura. Además de eso, es tan costoso el proyecto que también se necesita, ojalá, cofinanciación de la nación. Además, un 70-30 en el componente pasajero sería muy importante tenerlo. Entonces, eso hace difícil el cierre financiero porque hoy las leyes colombianas no tienen esa unión de la ley de metros con la ley ferroviaria. Hoy son dos leyes totalmente independientes. La ley que favorece el transporte masivo urbano, la ley de metros, y por el otro lado, el desarrollo de la ley de APP, la ley de APP y la ley de ferrocarriles nacionales, que no está armonizada. Entonces, eso es nuestra tarea, junto con la Sociedad Promotora Ferroviaria de Antioquia, con la Gobernación de Antioquia. Esa es la tarea de tratar de unir esos dos mundos para ver si logramos el cierre financiero y poder lograr ese sueño. Ese sitio de la pradera donde se está depositando la basura todavía tiene una vida útil importante. O todo este sueño se va a caer porque el día que esto sea Pues, realidad ya está lleno la pradera. precisamente pensando en esa vida útil es que hay que también estudiar, que no conocemos nosotros. En el metro no somos especialistas en ello, pero estamos trabajando con empresas varias y con EPM en Pero te eso. dicen que faltan muchos Sí, años pero el tema no es solamente de cuánto dure el vaso, sino que la basura también se puede utilizar para generar para energía generar energía. O sea, es quemarla. y O reducir que, el volumen y efectivamente deponer ya finalmente las últimas cenizas que queda ya de manera controlada. Y Ujú. obviamente todos los controles atmosféricos, pues de emisiones atmosféricas que hoy la tecnología moderna permite para la generación de energía quemando basuras. Nosotros en esta ciudad tenemos alguna línea proyectada que sea bajo tierra. Sí, hay varias. Nosotros ya, hoy el Metro del 80 ya tiene una estación subterránea. Así, no Sí, sabía. la estación de San Germán es una estación que tiene que ser subterránea. Y también tenemos algunos estudios ya iniciados de si vamos a pasar en algún momento por la Avenida del Poblado con un sistema de transporte masivo en un futuro, tendrá que ser subterránea muy posiblemente. ¿Y qué sistema de transporte se pensaría en la Avenida del Poblado? O sea, uno que puede meter por la Avenida del No, pues ojalá fuera un sistema subterráneo tipo metro ligero o metro pesado, cualquiera de los dos. metro ligero o metro pesado. O sea, metro ligero es el de la 80. y Pero me- puede subterranizarse. Un metro ligero puede trabajar de forma subterránea, a diferencia de un tranvía. Sí, es la diferencia del tranvía y el metro ligero. A pesar de que los vehículos se parecen, porque también son vehículos más pequeños que los de la línea A o línea B. Ok. Mm, Hoy el metro es una compañía que está en varias partes del mundo, entiendo, que ha empezado como a prestar servicios de operación en otros lados, ¿o no? Entendí, creo que Sí, escuché algo de Ecuador o algo. nosotros hoy tenemos la suerte que nos haya salido muy bien esta visión de tener ingresos no tarifarios, y afortunadamente la alcaldía de Quito y el gobierno del Ecuador nos invitaron a que los acompañáramos en la operación del primer metro o la primera línea de metro de Quito. Y efectivamente, nosotros llevamos ya año y medio casi operando nosotros junto con un partner francés. Es un metro subterráneo, por eso era importante el partner francés, porque conocen de operación subterránea de metros. Estamos operando junto con un partner francés en una compañía ecuatoriana fundada por nosotros, esa primera línea del metro de Quito, que ya ha transportado más de 60 millones de pasajeros.
¿Y cuántos kilómetros? Es una línea que tiene, si mal no estoy, alrededor de un poco menos de 15 kilómetros. Creo que están casi que llegando a los 100 S- kilómetros de operación entre diferentes líneas. Sí, el sistema de transporte de Quito tiene esta línea de metro y tiene unas líneas de lo que llamamos el BRT o buses con troncal, como los que hay aquí en Metro Plus o en Bogotá el Transmilenio. Pero los de Quito tienen la ventaja de que son eléctricos, son buses eléctricos con toma de energía de catenaria, o sea, no de baterías, Nueva no solo batería. de baterías, Mucho que es más, mucho mejor, mucho mejor. es mucho mejor. Bogotá están haciendo algo. ¿Van a participar de o no? Bogotá, nosotros hoy en Bogotá estamos acompañando, hemos venido trabajando con Bogotá desde hace muchísimos años, desde la fundación de la empresa Metro de Bogotá. Inclusive nosotros acompañamos en la creación de los estatutos, acompañamos tanto a la alcaldía de Bogotá como al gobierno nacional en los procesos de algunas definiciones de los términos de referencia, o sea, la definición de tecnologías. De nuevo, aprendiendo de Medellín que Bogotá pueda dar el salto. Hoy, por ejemplo, los metros en el mundo, desde el principio, cuando son líneas nuevas, se planifican como metros automáticos. Hoy en el mundo no se fabrica, o no se construye más bien Ya no llevan a nadie. líneas de metro pesado con conductor. Normalmente no se hacen hoy en día. Las de nosotros todas son Sí, con todas lo tienen, pero en Bogotá, por ejemplo, es una línea de metro automático autónomo. como la hay ya en Barcelona, como está en construcción alguna en Madrid, hay en Londres, hay Ahí no van a operar. no, O no se ha definido. no es algo que se descarte. Lo que pasa es que el operador de Bogotá ya está contratado. Ok. Porque recordemos que Bogotá, al contrario de Medellín, es una concesión. Nosotros acá en Medellín operamos, como lo hacen empresas públicas de Medellín, que opera la red de acueducto, alcantarillado de energía. Nosotros, una empresa pública, como lo hacen empresas públicas, repito, opera el metro de Medellín. Somos nosotros. En Bogotá no es así. En Bogotá es una concesión a privados que tiene obviamente recursos de la ciudad y recursos del Estado durante 20 años, pero son privados los que van a operar el Metro de Bogotá. Ya. Entonces, es posible que los privados que van a operar el Metro de Bogotá en algún momento nos llamen a nosotros a que los A apoyemos. tercerizar. Pero ya ese contrato está, desde el principio está acordado porque incluye la construcción. La concesión es construcción y operación Ok. en Bogotá. Entre un metro y un tren hay poca diferencia, pienso yo. Es más entre un tren de cercanías Y un, y un tren. este país, Los metros sí son muy distintos a los trenes. ok, este país vienen grandes proyectos de trenes. ¿Hay algo pensado otra vez en ese sueño grande o no hay nada? Ojalá soñáramos mucho más fuerte con el tema. Hay dos cosas que puedo mencionar acá. Tenemos hoy una concesión a 10 años de Dorada Chiriguaná, donde se está moviendo carga y se seguirá moviendo carga, muy importante. Eso ¿Dorada qué? conecta Dorada Chiriguaná, es ¿Qué Dorada. quiere Iguaná? Chiriguaná es un sector cercano A la a costa. la costa, es a ciento y tantos kilómetros de Santa Marta, en O sea que le meten en donde cuántos hay. kilómetros de tren ahí, Hoy 400. estamos hablando de más de 450 kilómetros desde La Dorada hasta Chiriguaná y en Chiriguaná se conecta con Santa Marta a través de una red férrea ¿Y existente. eso es puro Entonces, carbono? ¿Qué es? el de Chiriguaná a Santa Marta sí, pero Dorada a Chiriguaná es carga, pero puede continuar. Lo importante es Y que se mueve yo puedo. carga de los Sí, camiones por ahí. claro, se mueve carga, se mueve cemento, se mueve café, se mueve carga pesada no perecedera. Y es Se mucho más mueve, económica que moverlo en es carro. 7 veces más económico mover la carga en tren que en Wow. carro, que en tractomulas. Sí. Entonces el tema es, cada vez debería ser más útil esa red ferroviaria. Hoy hay, como te digo, una concesión muy reciente de este año por 10 años más, pero la idea es que dentro de ese años la concesión se amplíe para hacer modernización ya de esas líneas férreas. Hay varios proyectos interesantes en cierres, pues además de la red férrea nacional, hay conexiones de Bogotá, Belencito, que son zonas pues en la sabana de Bogotá y zonas cercanas, conexión de Bogotá con esa red de Dorada Chiriguaná, la red de Dorada Chiriguaná, conexión con el Pacífico, y nosotros en Antioquia tenemos que conectarnos con esa red. ¿Cuál es el punto de conexión? Puerto de Río. Puerto Berrío. Puerto Berrío sería nuestro punto de conexión. Llegar desde Medellín a Puerto Berrío nos acerca a los puertos de Santa Marta y Cartagena en tren. Pero hay otra alternativa, hay dos alternativas más interesantes. Otra es usar túnel del Toyo, Sí. compleja porque hay mucho túnel y mucho viaducto, pero hay otra mucho más fácil de hacer y mucho más bonita, que es vías del NUS, paralelo a las vías del NUS, cercano al túnel de la Quiebra nuevo, el actual,
llegar a la zona de San José del Nus y de Cisneros, luego giramos hacia Maceo o nos vamos por el Porce, Sí. todo planito, entre comillas, o por lo menos como una gota de agua, sin cruzar grandes cadenas montañosas. Llegamos a Caucasia y de Caucasia con la media luna por Córdoba podemos llegar al puerto Ahora, de Urabá. Ahí hay una vía que desde el punto de este es vista un de la sueño, tecnología pues. ferroviaria, pero si no lo tenemos hoy O sobre la sea, mesa, estamos planeando a 60 años. pero devuélvete 120 años hacia atrás. Teníamos redes de ferrocarriles mucho más poderosas que la que acabo de describir. O sea, eso puede que hoy sea un sueño, pero no puede quedarse como A mí me imposible. parece, Eso lo necesitamos. pero me parece Porque increíble. la sostenibilidad del transporte no puede estar basada en tractomulas subiendo y bajando por grandes pendientes. Yo lo que no entiendo, pues, Perdón, y falta un tren de alta velocidad que mínimo conecta Medellín con Bogotá. eso es verdad, ese proyecto sí Ese está. proyecto está apoyado por el gobierno español, lo está desarrollando la gobernación de Antioquia, los estudios preliminares como para mirar qué trazados y Eso qué es lo más posibilidades lógico del existen. mundo, o sea. Es que entre París y Lyon y entre Madrid y Barcelona hace mucho tiempo que están prohibidos los vuelos. No sabía. Entre París y Lyon no se puede, ya no se debe volar, no se puede volar. Las comunicaciones deberían ser por tren de alta velocidad. Entre Colonia, Frankfurt y Múnich, en Alemania, no se debería volar, Y es muy ni fácil. se vuela. Uno coge un tren. Muchas veces no se vuela. Y entre Madrid y Barcelona, a muy poca gente se le está ocurriendo volar hoy en día. Todos toman un tren en Atocha y llegan, Uno y llegan estaría a, y en llegan a Bogotá en cuánto Barcelona. tiempo. Yo creo que son. Una hora. No. No da tanto. Son alrededor de unas 3 horas. Que es lo mismo, pues, Sí. tipo de un avión, porque hay que llegar una hora antes. Eso te iba a decir, es exactamente lo mismo que salir una hora antes para el aeropuerto Con la facilidad de montar un tren que es mamado. esperar una hora ya en la sala de espera, la hora de vuelo, Y la hora de más la media hora carreteando en Bogotá o los 45 minutos de Bogotá a tu cita, o sea, te estás demorando más en el avión. Entonces, ese es un proyecto que de aquí a 50 años, 40, 50 años, eventualmente lo vamos a ver operando sí o sí. El problema grave de este país es que no tiene el capital para ejecutar eso. Esas obras se necesitan hoy. O sea, esas no son obras. Entonces la alternativa que se ha inventado en el mundo es las asociaciones público-privadas. Si no se tiene el dinero, pues se tiene el tráfico, se tiene la necesidad y se trata de adelantar esa inversión con asociaciones Pero público-privadas. esas son obras que funcionarían hoy. Hoy tendrían el tráfico. O sea, van a llegar tarde. Estamos mirándolo, lo estamos evaluando, porque posiblemente ahí está el quid del asunto, en el tráfico y la tarifa que se puede cobrar. Eso es lo que se llama cierre financiero. Ok, o sea, hoy no se sabe si ese. Estamos en ese trabajo. Ni se sabe si. Pero lo importante es que lo estamos estudiando, lo importante Sí, es que lo total. tenemos en el portafolio y que lo tenemos que Pues, a mí me pasa es que si fuera descartar o avanzar. si fuera gobernante estaría haciendo eso. Lo están haciendo, lo están haciendo. Eso me parece No, lo están que haciendo. eso es Lo progreso. están Pues. haciendo. El gobernador Andrés Julián, el alcalde Federico, están pensando en estas cosas. Seguro que sí. Pero eso pasa por regiones distintas a Antioquia. O sea, eso es muy gobierno nacional. Tienen que trabajar juntos con otros gobernantes y con el gobierno nacional, porque estos proyectos sí o sí necesitan cofinanciación del gobierno nacional. En Medellín está ganando la moto. Lamentablemente. Y Pero espero que sea algo temporal. está duro porque es que es muy barata. Lo que pasa es que tiene que ver también con la facilidad, la accesibilidad en Muy- términos económicos. Y por el otro lado, tiene que ver con que la red de transporte público Le falta costo. todavía no cubre ese 50% que hablamos. Pero ahí sí hay un costo oculto, pues, que No. tiene que ser inmenso. O sea, Claro. entre las muertes, las fracturas, los seguros. Hoy, como está la red del metro, evita 104 muertes al año. La red del metro hoy ya, de manera certera, por estudios estadísticos claros, evita que haya 104 muertes al año. por ¿Cuánta gente accidentes morirá en de tránsito. moto al año en una ciudad como Medellín? No sé, pero las cifras son impresionantes. Y además el tema ahora se ¿Y complica será por algo cercano a las miles? plataformas electrónicas también. No sé. Ni idea. Pues porque es que me da la impresión que la moto sí es un problema de seguridad Es un problema pública. de salud pública De también. salud pública gigantesco. Pues uno casi que todos los días ve un accidente de una moto, entonces, pues yo sí entiendo que la facilidad es absoluta pero pues yo lo último que quisiera es tener una moto, me parece Mm. peligrosísimo. Tomás, yo creo que es eso. ¿Qué más quiere? Yo soy un enamorado o sea, yo creo que una ciudad se debería planear para ser muy agradable.
y lo que aprende uno de la experiencia es que las ciudades agradables giran en torno al transporte Eso público. técnicamente se llama DOT, Desarrollo DOT. Orientado a Transporte. Eso de ciudades agradables es eso. Es eso, y no hay nada más maluco que pasar una autopista. Uy, sí. Yo veo la calle 10, Mm. que ahora se vuelve el epicentro del turismo de la ciudad de Medellín, y todavía no entiendo cómo tiene 3 carriles. Eh, Vaya, pase pues la calle 10. Yo ya hubiera peatonalizado hace rato un carril y le daría prioridad al peatón. Cada vez que salgo a una ciclovía, pues voy mucho a la ciclovía del Poblado el fin de semana y digo, este es el mundo perfecto. O sea, Ajá. la gente cómo no es capaz de entender que es mejor caminar que andar montado en un taco. Eh, Sí, el tema es cultural, y no hablemos de cultura, porque ahí yo creo que nos quedamos otras 3 horas hablando de cultura metro. que lo han hecho muy bien. Y el metro tiene un tema de civismo que funciona muy bien, que ojalá contagiara a la ciudad entera. Hoy uno siente que, acordate que en su momento Mocus hizo una campaña súper Ujú. bonita y esa campaña se soltó. Yo creo que el país hoy necesita Sí, volver sí. a esas campañas, y ustedes pueden ser un embajador porque lo han hecho muy bien. O sea, 30 años y ese metro está perfecto para de nuevo. Sí, a ver, sobre eso lo importante es que que no sea una campaña. Es que precisamente lo que tú mencionas es algo temporal, o sea, una campaña llega y Y se va. desaparece. Lo que ha ayudado a que la cultura metro permanezca en el tiempo son varias cosas, pero la primera que quiero mencionar es que así definitivamente la cultura metro nace de una construcción colectiva. O sea, no es algo que se le inventó a alguien, no se le inventó solamente el metro, no se le inventó algún directivo o algún Entonces, líder no en fue su una momento. campaña de No, mercadeo, no fue no, nada de no eso. fue una campaña de mercadeo, no, es una construcción colectiva que muestra lo potente que es la triple hélice o la hélice con 4 aspas, si metemos allí la sociedad, de que trabaje la empresa, el Esa Estado élite y la es academia. la academia. Y además, la comunidad, la sociedad, que trabajemos juntos es la muestra perfecta de la cultura metro. ¿Por qué? Porque brevemente lo cuento. ¿Cómo surgió la cultura metro? La cultura metro surge primero porque la empresa privada se preocupa por lo que hablamos al principio, una parálisis del metro en los años 90, una parálisis de la construcción y una pérdida de confianza en el proyecto, con unas inversiones altísimas. Entonces la empresa privada dice, no, podemos dejar esto acá. ¿Qué hacemos? Entonces van a donde las instituciones públicas, van a donde la academia y empiezan a crearse todas estas motivaciones importantes para recuperar la confianza en el proyecto del metro. Quiera el metro desde ya, Banco Industrial Colombiano, etcétera, 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 para entrar en detalles. Y ahí surge primero esto como una campaña de recuperación de confianza que va evolucionando. Eso pasa por ser luego un modelo, no campaña, un modelo educativo para la gente. Ujú. Luego ya ha evolucionado a hoy, de la mano de la Universidad Pontificia Bolivariana y de un gran pensador como es el padre Hernando Uribe Carvajal, ha evolucionado un modelo de relacionamiento positivo. Eso es una teoría filosófica y académica potente. Aquí no hay una campaña detrás, aquí lo que hay es toda una construcción colectiva que permite que hoy la cultura metro no sea solamente cultura ciudadana, sino la forma como nosotros desde el metro entendemos que nos debemos relacionar con nosotros mismos, porque nadie da lo que no tiene, con el otro, en donde está toda la relación de la comunidad y todo el civismo, pero también la relación positiva en la tercera esfera, que es la relación positiva con el entorno, en donde está el medio ambiente. Entonces, cultura metro es ¿qué? Padre Hernando Uribe Carvajal, modelo de relación positiva consigo mismo, con el otro y con el entorno. Eso no es una campaña. Eso no es solamente civismo, es construcción colectiva en torno a cómo nos relacionamos en esas 3 esferas. Eso lo deberíamos contagiar a la ciudad entera. Estamos en ese trabajo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que lo que hoy vivimos en el metro tiene 38 años de evolución. Entonces, hoy puede que no lo percibamos, pero ya se ha avanzado. Ya nosotros hemos hecho campañas en buses de servicio público. La cívica está en los buses de servicio público. Eso es llegar un poquito allá. Ya la gente, ya uno ve que en los buses la gente da el puesto. Ujú. Eso ya se ve, ya se va viendo, ya se va viendo menos agresividad en el tráfico. Es difícil, requiere tiempo, requiere inversión, pero no podemos cesar esa
Ese trabajo es un trabajo de largo aliento y es un trabajo en donde tenemos precisamente ese trabajo conjunto de corresponsabilidad, tenemos que promoverlo. Y yo creo que vamos para allá. Ya el próximo paso que daremos será entrar un poco más con esta cultura de relacionamiento a los espacios públicos, salir a las plazoletas, empezar no solamente en los buses urbanos, sino también en los taxis, por ejemplo. En los taxis ya tenemos también un trabajo muy importante con algunas flotas de taxis en este sentido, de mejora de relacionamiento, así poco a poco Para ir ir contagiando. ampliando. Y hay que decirlo, nosotros en la ciudad de Medellín y en Antioquia realmente somos muy cívicos. Sí, Sí, lástima tener que comparar, pero si tú te comparas, sí hay algo ya de cultura, ya no cultura metro, ya es cultura de relación de ciudad. positiva en la ciudad, que es lo que queremos. Y no se tiene que llamar cultura metro. No se tiene que llamar cultura metro, pero sí que nos relacionamos adecuadamente, que haya menos agresividad, que haya siempre em, comportamientos prosociales. ¿Qué es un comportamiento prosocial? Es no tirar el papel al piso, dar el puesto, ser amable, Saludar, no ser saludar, agresivo, no no ser tirarle el agresivo. carro al peatón. Por ahí empezar con cosas tan sencillas como eso. Sí, mire, por ejemplo, el tema del peatón. Uno le debería dar vía al peatón. En la cultura acá no, La cebra, no el se lenguaje respeta. internacional de la cebra es el peatón tiene la vía. Mm, Ante cualquier cebra, cualquier vehículo automotor, incluida la moto, tiene que que para- parar si hay una persona en la acera esperando a pasar por la cebra. Esa es la norma internacional. Si tú cruzas una cebra en Europa, creo que en Estados Unidos también, si cruzas una cebra y había una persona sobre la cebra, te parten. pero total, y además si hay un accidente, el culpable eres tú como conductor del vehículo, no el peatón que se atravesó. De acuerdo. Y en esto vamos a trabajar, desde hoy lo anticipo, vamos a tener que trabajar muy duro en el Metro 80, porque el Metro 80 va a tener cebras y debe haber esa cultura. El peatón Pero eso toca tiene hacerlo para la ciudad preferencia. entera porque no hay forma de que uno respete la cebra en la 80. Se empieza por ahí, Toca por ahí, se empieza por ahí, pero es un tema empieza de por ahí, cultura general. y tiene que ser cultura general, tal cual. Tomás, muchísimas gracias, muchas Muchas felicitaciones, gracias. hermano. Mil gracias.